Ya, entonces antes de empezar, voy a avisar que había subido la ayudantía con 3 ejercicios, pero mientras hacía la pauta me di cuenta de que el último ejercicio, que ya no está, tenía materia que todavía no era. Entonces simplemente lo saqué porque con estos 2 ejercicios yo creo que ya tenemos suficiente. Sobre todo porque en el ejercicio número 2 vamos a hablar sobre la topología de Vila-Estrella y el profesor me pidió que les hiciera como un pequeño recuerdo para la gente que todavía no da análisis 3. Ya, entonces vamos a comenzar. El primer ejercicio dice, sea X un espacio vectorial normado, considere G y H dos funciones convexas y propias, con la intersección de subdominios distintos de vacío. Suponga que G es gato diferenciable en su dominio, que es abierto, y definamos la función f como la suma de esta G y H. O sea, f es una función que va a ser suma de dos funciones convexas, donde una de ellas solamente es gato diferenciable y la otra no. Entonces me piden probar que se cumple esta equivalencia, que es que un X barra pertenece al armin de la F, o sea, un mínimo, si solo si se cumple esta desigualdad para todo X en el espacio. Entonces, como tenemos un si solo si, vamos a demostrar las dos implicancias. Partamos primero con la implicancia que es a la derecha. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que X barra pertenece al armin de F. Entonces vamos a tomar el X barra. ¿Y qué significa esto? Significa que f de x barra va a ser menor o igual a f de x para todo x perteneciente a y. Y esto es sí solo sí, f de y menos f de x barra, que esto va a ser igual al h de y menos h de x barra más g de y menos g de x barra. Esta desigualdad que tenemos acá, como tiramos el x barra restando, siempre va a ser mayor o igual a 0 para todo y perteneciente a x en este caso. Entonces cambiamos de x a y. Ya, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Si se fijan, nosotros queremos llegar a esta desigualdad de acá. Entonces, de cierta manera, el h de x menos h de x barra ya lo tenemos. Aquí está. ¿Qué me falta ver? Que esta parte de acá es mayor o igual a 0. Entonces vamos a jugar con esta expresión. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que g es gato diferenciable. Entonces, vamos a tomar una combinación convexa y vamos a aprovechar la convexidad de estas dos funciones. Entonces, sea x perteneciente a x y t perteneciente a 0,1. Vamos a definir y igual a t por x más 1 menos t por x barra, que si se fijan esto va a ser igual a x barra más 1 menos t, perdón, nada que ver, por más t por x menos x barra. Entonces aquí está el porqué de que había tomado un y en esta expresión de acá. Lo tomé solamente porque yo necesito ocupar el x en esta combinación convexa. Ya, entonces, ¿qué vamos a tener? Si ocupamos esta desigualdad que está acá, que acabamos de encontrar, vamos a tener que h de x barra, que es la combinación convexa, más t por x menos x barra, menos h de x barra, más g de x barra, más t x menos x barra, menos g de x barra va a ser mayor o igual a 0 para todo x perteneciente a x. ¿Sí? Aquí estamos generalizando en vez del y, como tomamos la combinación convexa, esto también vale para todo x, que está en la combinación. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Si se fijan, esta combinación, si es que yo la evalúo en g, como aquí estoy restando el g de x barra, es como si yo estuviera intentando calcular la derivada de gato con el límite. Entonces aquí solamente me faltaría dividir por t, sacar límite. ¿Y qué tendríamos esta derivada que tenemos acá? ¿Por qué? Porque está centrada, o sea,
evaluada en x barra con la dirección x menos x barra. Entonces ahí es para dónde vamos. Ya, entonces, ¿qué vamos a aprovechar acá? Que h es convexa. Entonces, como h es convexa, esta desigualdad acá siempre se va a cumplir que va a ser, esto de acá siempre va a ser menor o igual a t por h de x. Aquí estamos recordando que en verdad esto es lo mismo que está acá. Más 1 menos t por h de x bar. ¿Sí? Voy a escribir con otro color para que se entienda qué fue lo que hice. Esta expresión que está acá siempre va a ser mayor o igual que la que está acá. Y la otra parte de la g se mantiene. Entonces más g. Ah, y aquí me faltó que tenemos restando un h de x barra, ¿cierto? Entonces más g de x barra más tx menos x barra menos g en x barra. Esto es mayor o igual a 0. Entonces aquí estos h evaluado en x barra se simplifican y esto me queda t por h de x menos h de x barra más g de x barra más t. Quizás esto debería copiarlo y pegarlo. No se me había ocurrido eso. Me demoraría mucho más. Ya, entonces como el t es mayor a 0, puedo pasarlo dividiendo, me va a quedar que h de x menos h de x barra más... Bueno, esto ya sí lo voy a copiar porque se puede. No lo estoy aprovechando. Ya, entonces aquí partimos en t y lo único que nos faltaría es tomar límite y se concluye. Entonces, ¿cómo se argumentaría eso? Como g es dato diferenciable, vamos a hacer que t tienda a 0 y obtenemos, y aquí voy a poner simplemente el símbolo que le había dado a la inecuación, que era este, estrellita. Entonces obtenemos asterisco. Eso era como bien directo. Entonces ahora vamos a ver la otra implicancia, que es que si yo tengo esta desigualdad, entonces el x barra va a pertenecer al Armin de f. Ya, entonces ¿en qué nos vamos a basar? En el resultado que nos dice que si una función es convexa y gato diferenciable, entonces es subdiferenciable. Ya, entonces, en base a eso, vamos a deducir que la función cumple con esto que tenemos acá. Ya, entonces, vamos a escribir eso para que no se nos olvide. Aquí me faltó espacio para escribir. Bueno, se entiende. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sea subdiferenciable. Que si yo evalúo la derivada de gato en un punto que esté en el dominio, en esta diferencia entre dos puntos, siempre va a ser menor o igual a g de x menos g de x barra. Y en este caso, el x puede ser cualquier x que esté en el espacio, pero el x barra sí o sí tiene que estar en el dominio de g. Eso sabemos que se va a cumplir, porque tenemos esta desigualdad acá. Ya, entonces, algo importante que quiero mostrarles es que, por ejemplo, en el apunte, aquí, no sé si lo ven, supongo que sí, la caracterización nos dice que el x y el y tienen que estar en el dominio de f, que en este caso es g.
pero en verdad eso se puede generalizar a que solamente el X está en el dominio. Porque ¿qué pasa si es que el Y no está en el dominio? Esto se hace menos infinito, o sea, más infinito, y esto se cumple siempre. Entonces da lo mismo que el Y solamente pertenezca a X. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, porque solamente el X barra le exigimos que esté en el dominio, pero el X puede estar en todo el espacio. Eso es importante porque nos piden que X esté en todo el espacio, para decir que es un mínimo. ¿Sí? Ahora van a entender lo que quiero decir. Ya, entonces tenemos esta desigualdad y recordemos que también teníamos asterisco. Entonces, si unimos las dos eh, por asterisco, vamos a tener que 0 menos igual a h de x menos h de x barra más la lleva todo en x barra x menos x barra. Y esto es para todo x perteneciente a x. Y con esta desigualdad que tenemos acá, esto va a ser menor o igual a h de x menos h de x barra más g de x menos g de x barra. Y esto de acá es justamente f de x menos f en x barra. Esto es para todo x perteneciente a x. Y esto es, si solo así, f de x barra es menor o igual a f de x para todo x en el espacio. Y con eso se concluye que el x barra pertenece al armio. Entonces, lo interesante acá es que para la derecha ocupamos la convexidad de h y para la izquierda ocupamos la convexidad de g. Entonces, interesante. Entonces, vale, esta la directa, así que pasemos a la 2. Como les dije, en la 2 se habla de la topología Debye-Estrella. Entonces, antes de leer el enunciado y todo, vamos a hacer un pequeño resumen de esa materia, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer con otro lapicito. Voy a ponerle aquí un recuerdo. Ya, entonces vamos a tomar un elemento, por ejemplo, sea L perteneciente a X estrella. O sea, este es el dual del espacio. La topología de la estrella es una topología para el espacio dual. Ya, entonces vamos a intentar escribir cómo se expresan los abiertos en esta topología para que ustedes puedan entender bien cómo se manejan. Y en realidad voy a hablar específicamente de lo que vamos a usar en la ayudantía, ya esto es muy, muy general y también solo voy a hablar de lo que vamos a ocupar, no tanto detalle. Ya, entonces si tomamos un espacio, o sea, un elemento en el espacio dual, y no sé, m elementos que yo les voy a poner i en el espacio y un epsilon mayor a 0. Ya, entonces, una vecindad, lo voy a escribir para que no nos perdamos. Una vecindad del elemento L, aquí le vamos a poner L barra mejor para poder escribir la vecindad más bonito. En la topología de Debye-Estrella, que se escribe de esta manera la topología de Debye-Estrella, las vecindades siempre se escriben así, como un B con centro en el elemento, y que como radio, por así decir, van a tener todos estos elementos, que son M, pueden ser cuantos M uno quiera, puede ser 1, 5000, ahora mismo. La idea es que sea una cantidad finita. Y van a ser todos los elementos en el espacio dual, tales que el producto interno, ya les voy a explicar qué significa este producto interno, entre el espacio dual y el espacio, sea menor a epsilon. Esto sería para todo i de 1 hasta m. Ya, entonces algo importante, este producto interno se define para este espacio y siempre va a ser equivalente a la evaluación de los funcionales lineales en el punto. Entonces no es nada más que eso. Ya, entonces esas son las vecindades, o mejor dicho los abiertos, que están en la topología de Debye-Estrella. Entonces, ¿qué nos interesa ahora? Caracterizar la convergencia en este espacio, porque eso va a ser lo que vamos a utilizar en el ejercicio. Después de caracterizarlo voy a explicar por qué es que se utiliza eso, ¿ya? Para que estemos claritos. Ya, entonces vamos a tomar una sucesión de elementos en el espacio dual. Entonces, sean los LK, la perteneciente a la naturaleza, en el dual. Y vamos a pedir que estos elementos converjan débil, y aquí voy a introducir la notación de la convergencia débil, que es esta flechita con solamente la rayita arriba. Y generalmente se pone
este arriba porque cuando uno pone la convergencia así, es la convergencia débil. Esta es la débil estrella. Sí, se me olvidó decir débil estrella. Por si acaso, la topología débil es en el espacio y la débil estrella en el espacio dual. Entonces ahí es importante hacer una diferencia porque son espacios distintos donde están tomando elementos y vecindades. Ya, entonces uno dice que esta sucesión tiende débil a L barra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esta es la definición topológica de convergencia, que para todo epsilon mayor a 0 existe un K0 perteneciente a los naturales, tales que vamos a tener que un número infinito de elementos de la asociación pertenece a la vecindad que está centrada en, no sé, por ejemplo, como estas vecindades siempre se centran en un elemento en I, vamos a tomar un elemento en I. Eso lo vamos a escribir ahora. Tal que LK pertenece a la vecindad de L barra, concentra en I, por ejemplo, y epsilon. Para todo K mayor o igual a K sub 0. Aquí vamos a poner para I perteneciente a X. Aquí no es necesario que sea un solo I, pueden ser NI, pero como en este caso nos conviene escribirlo como uno solo porque es la caracterización que vamos a ocupar. Y entonces, ¿qué significa que este K pertenezca a esta vecindad? Según la definición que acabamos de escribir ahí arribita, significa que el producto interno o producto dualidad, creo que así es como se le dice mejor, entre estos dos elementos, siempre va a ser menor o igual a epsilon, y esto sería para todo K mayor o igual a K sub 0. Y si recordamos esta definición que teníamos acá, esto quiere decir, como es un número real y esta es la norma en R, que es el valor absoluto, quiere decir que el LK evaluado en este punto I va a tender fuerte, que en verdad está en una convergencia en R, al L barra en I. ¿Sí? Entonces esto es como una convergencia puntual. Y esto es lo que nos va a servir para el ejercicio. Ya, entonces ahora vamos a leer el enunciado y vamos a explicar cómo es que se mete todo esto en la pregunta. Entonces en el ítem me dice, muestre que sí, la derivada Gato, evaluada en un punto, es secuencialmente fuerte y débil estrella continua en el dominio. Y aquí te explican qué es lo que es que sea fuerte, débil estrella continua. O sea, quiere decir que en el espacio X estamos considerando la topología fuerte, que es la inducida por la norma, y en el espacio en el espacio dual, donde van a vivir estos diferenciales, se considera la topología débil estrella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una sucesión de XK en el dominio de la función G que convergen a un punto, que también está en el dominio, entonces se tiene que, hay una convergencia débil estrella entre la sucesión evaluada en el diferencial y el diferencial evaluado en el punto donde converge la sucesión. Entonces, como les dije recién, cuando se tiene esto que tenemos acá, ¿qué se va a tener? Que hay convergencia puntual. ¿Sí? Entonces, cuando yo evalúe estos eh, de fxk en un elemento i, estos van a converger en un elemento i sub k, por ejemplo. Nada que ver, nada que ver el k. Ahí sí. Estos van a converger a df de x en y. Esa es como la relación que vamos a ocupar. Lo voy a dejar destacado en una nubecita. Entonces eso es como más o menos todo lo que tienen que saber para poder realizar el ejercicio. Entonces, ¿qué me piden demostrar? Que x barra va a ser un mínimo de f si solo si se cumple esta desigualdad. Entonces vamos a comparar esta desigualdad que yo le puse estrella estrella con la desigualdad estrella de la primera. Entonces, si se fija, la única diferencia es que aquí tenemos que la derivada de todo de g está evaluada en x barra. Aquí está evaluada en x. ¿Sí? Esa es como la única diferencia. Entonces aquí me están diciendo que no es necesario que esto esté evaluado en x barra, sino que también puede ser para todo x, pero ahora tiene que ser en el dominio de g. Antes era en todo x en el espacio. Entonces ahí está como la diferencia. Ya, entonces vamos a partir. Obviamente la desigualdad más fácil acá vendría a ser la de la derecha. O bueno, quizás no es tan obvio, pero les cuento que la más fácil es la que va a la derecha. Y es muy similar a lo que hicimos en el ítem A. Ya, entonces se me está apagando el copo.
Entonces vamos a ocupar el mismo argumento que hicimos en la implicancia hacia la izquierda, que era que G era subdiferenciable. Entonces esta desigualdad la vamos a ocupar ahora para hacer esta implicancia. Entonces, vamos a escribirlo. ¿Qué vamos a tener? Que la derivada de todo es G evaluada en X barra, evaluado en X barra menos X, siempre va a ser menor o igual a G de X barra menos G de X. Y ahora no podemos tomar el X barra para todo X en el espacio, sino que solamente lo puedo tomar en el dominio de G, porque lo estoy evaluando aquí en el diferencial. Entonces es como un truquito para saber. No sé si se entiende. Entonces X solamente puede pertenecer al dominio de G. Ya, entonces ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que unir entonces teníamos que el X barra era un mínimo. Entonces, además, si es que yo sumo H de X barra menos H de X, a esta expresión de acá que tengo que de G de X barra menos X, más H de X barra menos H de X, va a ser menor o igual a G de X barra menos G de X más H de X barra menos H de X. Y esto es justamente F de X barra menos F de X. Y como X barra es mínimo, esto de acá siempre va a ser menor o igual a 0. ¿Sí? X barra mínimo de F. Ya, pues entonces esto se cumplía para todo X perteneciente al dominio de G. Y lo único que falta acá es multiplicar por menos 1. ¿Por qué? Porque fíjese que aquí nos piden la desigualdad, pero con h en x menos menos h en x barra y el diferencial evaluado en x menos x barra. Okay. Y eso tiene el resultado. Lo voy a escribir igual. X menos x barra más h de x menos h en x barra es mayor o igual a 0 para todo x perteneciente en el dominio. Entonces era un argumento bien sencillo, era como usar lo que hicimos en el ítem, o sea, la implicancia como a la izquierda del ítem A. Entonces ya vamos a pasar a la otra parte que es entretenida donde se usa la convergencia de Dirichlet. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta implicancia? Vamos a intentar llegar a esta desigualdad que teníamos acá. A partir de esta de acá, de la doble asterisco, vamos a llegar a la asterisco. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque si nosotros tenemos asterisco, entonces tenemos que x barra pertenece al admin de. Estaríamos listos. Entonces, para hacer eso, nos vamos a armar una sucesión de combinaciones convexas, de manera que podemos aprovechar la convexidad de H para obtener el resultado. Entonces, para eso vamos a tomar X perteneciente a X cualquiera, que va a ser el X que nos va a armar esta inecuación que tenemos acá, que es para todo X en el espacio. Y que vamos a tomar una sucesión de elementos entre 0 y 1, este es el intervalo 0, 1, y tal que tiendan a 0. Entonces, ¿qué vamos a definir? Los x sub k igual a t sub k de x más 1 menos t sub k de x barra. Entonces, esta es una combinación convexa de los dos elementos y vamos a notar que el xk va a tender a x barra. Entonces, como h es convexa, aquí lo que estamos intentando hacer es llegar a que en vez de evaluar el diferencial en x, lo vamos a evaluar en x barra y tenemos la otra desigualdad. Entonces, allá vamos, por eso estamos tomando una sucesión
que tiende a X barra y la vamos a evaluar en el diferencial y vamos a ocupar este resultado que teníamos acá. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces, como H es convexa, vamos a tener que H de xk menos H en X barra. Esto va a ser igual a H de T sub k por X más 1 menos T sub k X barra, la combinación convexa que acabamos de definir, menos H en X barra. Esto siempre va a ser menor o igual a T sub k H de X más 1 menos T sub k H en X barra menos H en X barra. Entonces aquí se simplifican unos H en X barra. Esto me va a quedar igual a T sub k por la diferencia de Hx menos H en X barra. Ya, entonces, ahora nos vamos a aprovechar, ya que tenemos esta desigualdad que tenemos acá, la vamos a dejar como tranquila por un segundo y vamos a ocupar la doble asterisco. Ya, entonces, si se fijan, ustedes tienen esta desigualdad para todo x en el dominio de G. Yo quiero evaluarla en lo de xk. Ya, pero resulta de que x barra pertenece al dominio de G. Entonces, los xk, como convergen a x barra, van a pertenecer al dominio de G para un k suficientemente grande. Entonces estamos como con permiso de usar la desigualdad, por así decirlo. Entonces, usando asterisco asterisco, vamos a tener que 0 va a ser menor o igual a el de G evaluado en xk, evaluado en xk menos x barra, más h de xk menos h de x barra. Ya, entonces, acabamos de escribir este resultado y es que el h evaluado en xk menos x barra va a ser menor o igual a t sub k evaluado en esto. Entonces vamos a ocupar esto que está acá y eso nos va a resultar en que esto de acá siempre va a ser menor o igual a dg evaluado en xk evaluado en. Y aquí hay algo interesante, y es que esta diferencia que está acá la podemos escribir, la diferencia de estos dos elementos, como t sub k evaluado en t menos x bar, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos definido lo xk como t sub kx más 1 menos t sub kx barra. Entonces aquí esto yo le resto x barra, me queda solamente t sub k por x menos x barra. Entonces eso lo vamos a escribir al tiro, para no escribir más líneas. Más t sub k sobre h de x menos h de esta cuestión molesta. X barra. Entonces, ¿qué sigue después de eso? Como nosotros teníamos que t sub k era mayor a 0, entonces lo podemos simplificar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta es lineal, el escalar se las afuera, y aquí se puede dividir por el t sub k porque es positivo. Entonces simplemente me queda que de g de x, k más h de x menos h de x barra mayor o igual a 0. Ya, entonces, ahora vamos a usar la convergencia débil. Como el de g de xk va a tender débil a de g de x barra, ¿y esto por qué? Porque la función del diferencial es fuerte, débil, estalla continua. Entonces, por eso se tiende esto que tenemos acá, porque el xk tendría x barra. Entonces, puntualmente estas cosas van a converger fuerte. Entonces aquí vamos a tener que el de g de xk evaluado en un y cualquiera. Ah, aquí me falta la evaluación. Está evaluado en x menos x barra. Después cuando termine la ayudantía lo voy a escribir bonito para que la pauta no quede fea. Ya, entonces esto va a tender al de g evaluado en x barra evaluado en y. Entonces esto es para todo y perteneciente a x. Entonces, al unificar esto con lo de arriba, tomamos el límite. Tomamos k tendiendo a infinito en, pongámosle, triangulito. Esta sería la desigualdad triangulito.
Aquí tenemos que 0 va a ser menor o igual al de g evaluado en x barra, evaluado en x menos x barra, más h de x menos h en x barra, y esto sería para todo x perteneciente a x. Y si se fijan, esta es la desigualdad estrellita o asterisco. Entonces, por A, el x barra va a pertenecer al Armin de... Uy, escribí súper mal Armin. No sé si tienen alguna duda, si no pasamos al siguiente. Ya, este problema es un problema de regularización. Entonces, esto ya es como más parecido a la materia que vieron esta semana. Algo así. Ya, entonces, tenemos A, una matriz de orden M por N, B perteneciente a R a la N, y el sistema AX igual a B, que tiene infinitas soluciones. Entonces se define este conjunto S de las soluciones de este problema. Y la idea es encontrar el único elemento en este conjunto de soluciones que tiene norma mínima. Y entonces, para ello se propone el siguiente esquema de regularización que busca minimizar este elemento que tenemos acá. Ah, y aquí hay un problema. Lo arreglé en la ayudantía, pero no lo arreglé acá, se me pasó. Esto no es un 2, porque si no, no sería una regularización. Esto es una K. Entonces, voy a arreglar eso. Ya, entonces, ¿qué me pide? Primero demostrar que para cada K de los naturales, este problema, P sub K, tiene una solución. Y la denominan XK. Y algo importante, que me piden que demuestre que tiene una solución única. ¿Sí? Entonces, no solo que tenga solución, sino que además sea única. Ya, entonces, para eso, vamos a definir unas funciones fk que van a ser las que definan este problema que se está minimizando. Entonces, definamos f sub k de x igual a la norma de ax menos b cuadrado más 1 sobre k, la norma de x al cuadrado. Entonces esto sería para todo x perteneciente a R a la E. Entonces, ¿qué se va a tener? Que f sub k es continua. ¿Por qué? Porque básicamente es la norma de dos elementos en el espacio, así que va a ser continua siempre. Y esto le vamos a poner un puntito. Hay que ver lo que dice. F sub k es continua y además, ¿qué vamos a necesitar para poder usar Bayes Hipertonelli? Que sea coerciva, ¿cierto? Porque como tenemos un espacio de dimensión finita, que es R a la n, solamente necesitamos esas dos hipótesis. Bueno, y que sea propio, pero eso ya lo sabemos. Ya, entonces, ¿cómo tenemos la coercividad? Porque f de x siempre va a ser mayor o igual a 1 sobre k por el x barra, ¿cierto? Porque esto es mayor a 0. Entonces se puede acordar por abajo. Entonces te explica que f sub k es coerciva. Entonces, por Weierstrass-Bertonelli, existe x sub k, solución de p sub k. Pero eso no es todo. También nos piden demostrar que es única. Ya, entonces, ¿cómo vamos a ver la unicidad? Bueno, eso se tiene por la convexidad de la función, convexidad estricta. Ya, entonces, obviamente aquí determinar la convexidad no es nada sencillo, pero lo que sí podemos ocupar es la caracterización de funciones convexas cuando son diferenciables, que es lo que mismo que ocupamos en la pregunta 1. Ya, entonces, vamos a ver. En la primera ocupamos la subdiferenciabilidad, ahora vamos a ocupar la monotonicidad del operador diferencial. Y que necesitamos que sea monótono estricto, ¿ya? Para que sea la convexidad, ahí escribí mal monótono. Para que la convexidad sea estricta. Ya, entonces para eso, primero tenemos que calcular la derivada, que eso les voy a dejar como más o menos de tarea, pero les voy a escribir cuál es la derivada, el diferencial, de cada una de estas funciones que tenemos acá. Entonces primero vamos a definir esas funciones. Por ejemplo, vamos a definir g sub k igual a ax menos b y h sub k
de x igual a 1 sobre k. Bueno, esta no es necesario que sea k, ¿cierto? No cambia con el k. De x barra. Entonces, ¿qué vamos a tener? El gradiente de gk en un x va a ser igual a 2 veces a traspuesta por ax menos b. Y el gradiente de hk en x, esto va a ser igual a 2 sobre k por x. Y entonces, ahora hay que ver que claramente el gradiente o la derivada de f es la suma de estos dos. Entonces vamos a querer ver que el operador, cada uno de estos es monótono, mejor dicho, sí. Así es más sencillo de ver, porque si ustedes empiezan a jugar con la desigualdad juntas, queda como un poquito enredado, entonces mejor hacerlo con cada uno. Podemos mostrar que cada uno de estos operadores es monótono. Entonces, ¿qué vamos a demostrar? Primero para ejemplo. Entonces tenemos que demostrar que el producto interno de esto evaluado en un x, o sea, 2a traspuesta a x menos b, menos esto evaluado en un y, por ejemplo, sería, perdí el lapicito, 2, no sé qué apreté, 2a traspuesta a y menos b, que si esto lo evalúo en x menos y, siempre me tiene que dar mayor o igual a 0. Entonces vamos a ver qué es esto. Si es que yo aquí simplifico y cambio estos a traspuestos de este lado del producto interno a este lado, que por cierto este es el producto interno en R, así que eh, conocido. Esto va a ser a x menos a y. ¿Por qué? Porque estos con el b se simplifican, entonces solamente me quedan esos y la traspuesta la paso por el otro lado, por a x menos a y. Y esto va a ser justamente la norma de este elemento. Entonces esto va a ser 2 veces la norma de ax menos ay. Y esto, al cuadrado, siempre va a ser mayor o igual a 0. Aquí no sabemos si es que va a ser mayor o estricto a 0, si es que estos dos elementos son distintos. Pero lo que sí podemos saber es que solamente hace falta que uno de estos dos sea monótono estricto. No es necesario que los dos sean estrictos. Entonces vamos a ver que el otro en verdad sí es el que es estricto. Aunque ese es un resultado que yo creo que ya deben de haber visto. Creo que le apareció en una tarea, ¿o no? Si no, igual es como bien tipo. Entonces ahora vamos a ver que el otro operador es monótono. Entonces 2 sobre k, x menos 2 sobre k y en x menos y vamos a ver que esto es mayor o igual a 0. ¿Cuál? Como súper directo. Esto es 2 sobre k por la norma. Aquí no sé por qué le puse de norma distinta. Esta era como la norma en Rn, así que no tenía por qué ser dos rayitas. Entonces x menos y. ¿Y esto es mayor a estricto a 0? Si x es distinto de y. Entonces esto me implica que de h sub k es monótono estricto. Esto de acá me dice que el de g sub k es monótono. Entonces con lo anterior concluimos que, aquí lo voy a escribir muy chiquito, f sub k es monótona estricta y por ende convexa estricta. Lo escribí súper feo. Y el x sub k es único. Y entonces con eso terminamos el ítem A. Pasemos a la B. Que dice que verifique que para todo x perteneciente a S y k perteneciente a la naturaleza se tiene que xk, que va a ser el que minimiza esta f sub k, es menor a x. Y además me dice deduzca que al menos existe un punto bueno. Eso se tiene porque estamos en una asociación de un espacio R N y es una asociación que siempre va a estar acotada. Entonces, claramente va a tener un punto de acumulación. Es el único argumento que se usa para eso. Y entonces vamos a centrarnos en la otra desigualdad. Y entonces vamos a tomar x perteneciente a S. ¿Qué significa que esté en S? Si nos devolvemos la definición, es que AX va a ser igual a B.
Entonces eso es lo importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que f de xk en xk siempre va a ser menor o igual a fk en x, ¿cierto? Entonces xk, solución del problema P sub k. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo que les decía recién, que f de xk en xk siempre va a ser menor o igual que fk en x, que la vemos como en s. Entonces, esto ocurre si solo si a xk menos b al cuadrado más 1 sobre k por la norma de xk cuadrado va a ser menor o igual a ax menos b al cuadrado más 1 sobre k, la norma de x cuadrado. Y aquí tenemos que darnos cuenta de unas cosas. El x pertenece al conjunto solución de esta ecuación. Entonces, esto de acá va a ser igual a 0. Y además, esto de acá siempre lo voy a acotar por abajo por 1 sobre k, la norma de xk al cuadrado, porque esto es mayor a 0. Entonces, de aquí se puede concluir que xk va a ser siempre menor o igual a la norma de x. Esto sería para todo eh, k perteneciente a lo natural, porque el x era el que teníamos fijo. Ya, y además nos piden demostrar que tiene un punto de acumulación. Eso se concluye por lo que les dije recién. Entonces, como la sucesión xk en k perteneciente a los naturales está acotado, tiene un punto de acumulación. O bueno, al menos un punto de acumulación. Ya. Entonces solamente nos quedan dos ítems más que son súper cortitos. Entonces en el C nos piden demostrar que para un punto de acumulación de la sucesión se tiene que ese punto va a pertenecer al espacio solución y además va a ser menor o igual a la norma de x, para todo x perteneciente a la solución. Entonces eso ya nos da un indicio del elemento de norma mínima, que está en el elemento S. Y aquí además nos dice que eh, la asociación va a converger a un elemento y que además ese elemento va a ser el de norma mínima. ¿Sí? Entonces estos resultados son los que nos entregan la solución al problema original, que si lo volvemos a leer, dice que el objetivo es encontrar el único elemento en S que tiene norma mínima. Entonces esto ya es como el final del ejercicio. Ya, entonces C ahí, punto de acumulación. Demuestre que el I pertenece a S y que se tiene esta desigualdad. Ya, entonces, ¿qué significa que I sea punto de acumulación? Quiere decir que existe, entonces, existe una sucesión de xk, perdón, una subsucesión de la sucesión xk, tal que esa sucesión va a converger con n tendiendo a infinito al i. Y entonces, por el ítem anterior, teníamos que xk sub n, ¿cierto? Siempre va a ser menor o igual a la norma de x. Para todo x perteneciente a S también. Y la norma es un elemento, o sea, una función continua. Entonces, la norma de i, que va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de x sub kn, esto va a ser menor o igual a x. Chuta. Chuta. Y esto es para todo x perteneciente a S. Ya, pues esa era la primera que me pedían, o sea, la parte que tenemos aquí a la izquierda, ahora me piden ver que el i pertenece a S. Entonces, ¿qué significa que el i pertenezca a S? Que una solución del problema ax igual a b. Entonces, lo que me gustaría ver es que la norma de AI menos b es igual a 0. Ya, pues entonces vamos a intentar encontrar una desigualdad que me lleve a ese resultado. Entonces, si nos devolvemos a lo que hicimos en B,
aquí teníamos esta desigualdad de acá, ¿cierto? Entonces esta va a ser la que nos va a servir para encontrar que la norma de ax menos b igual a 0. Entonces, recordémosla, esto se deduce de que el xk, en este caso xk sub n, es mínimo de fk sub n. Entonces, si se fijan, aquí yo puedo mandar esta norma a la derecha restando, y me quedaría solamente este elemento de acá porque este va a ser 0. Entonces, eso es lo que vamos a ocupar ahora. Entonces, por b, vamos a tener que a de x sub k sub n menos b al cuadrado siempre va a ser menor o igual a 1 sobre k sub n, la norma de x cuadrado menos la norma de x sub k al cuadrado. Ya, entonces, si se fijan, esto que tenemos acá, nosotros podemos tomar límite, ¿cierto? Entonces podemos tomar límite cuando n tiende a infinito. ¿Y qué me queda? En esta parte izquierda me queda la norma de AI menos b al cuadrado. Y aquí en la parte derecha me va a quedar que esto, cuando tomo límite tiende a infinito, me queda 0. Y esto de acá está acotado. Entonces este límite si existe es 0. Entonces esto me implica que la norma de AI menos b es igual a 0. Lo cual implica que I pertenece a S. Entonces no era muy complicado. Bueno, ya estoy acotado porque este es un elemento está fijo. Y esto de acá converge. Entonces, aquí me faltó que esta es de la subsucesión, entonces NK. Bueno, pero eso es un detalle. Ya, entonces ahora veamos que existe una X barra perteneciente a la regla tal que el límite de XK, o sea, de toda la sucesión y no de una subsucesión, va a ser igual a X barra. Y además este elemento es de norma mínima. En los elementos, o mejor dicho, minimiza la norma de todos los elementos en S. ¿Sí? Es como similar a lo que aparece acá. Ya, entonces, por C, para todo y punto de acumulación, de x sub k, que se va a tener que y va a ser menor o igual a x, a la norma de x, para todo x perteneciente a S. Y entonces aquí viene un detalle importante. Nosotros queremos demostrar que existe un elemento tal que toda la sucesión converge a ese elemento. Entonces, eso puede ser igual a demostrar, perdón, a demostrar que la sucesión tiene un solo punto de acumulación. O sea, ya sabemos que existe un punto, entonces ahora veamos que es único. Entonces, de esta conclusión que sacamos del ítem C, ¿qué podemos decir? Que el I va a ser igual a la proyección del elemento 0 en el conjunto S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la norma de I va a ser igual al mínimo entre todos los X pertenecientes a S de la norma de X. Porque habíamos dicho que el I pertenecía a S. ¿Sí? Eso es básicamente una otra forma de escribir el resultado que tenemos en el ítem C. Entonces, como S es convexo, cerrado y no vacío, la proyección de S en cualquier elemento es única. Entonces vamos a tener que Y es única. Entonces, podemos tomar X barra igual a este Y. Y tenemos que el límite cuando k tiende a infinito de xk va a ser igual a x barra y se tiene la desigualdad. Y algo importante también es que el x barra, ya, entonces podemos tomar x barra igual a este y vamos a tener el resultado que queremos, porque como el
el punto de acumulación es único, entonces la asociación converge y converge a ese punto de acumulación. Y eso es todo el resultado, po. Y de hecho el X barra también va a pertenecer a ese. Entonces tenemos el objetivo del problema, que era encontrar el elemento de norma mínima en el conjunto S de solución. ¿Hay alguna duda?